Buenas noches, mi nombre es Jason Galvis. A continuación vamos a hacer un video sobre finanzas territoriales. Para comenzar, vamos a decir qué son tributos. Los tributos son gastos obligatorios que tienen que hacer las familias y las empresas para cubrir el gasto público, redistribuir la renta y actuar sobre la economía. Hay tres tipos de de tributos. La diferencia entre los tributos de tasa, contribución e impuesto es tasas. Pagos desde las familias y las empresas a la administración pública para una actividad que previamente ha sido solicitada por el contribuyente. Un ejemplo de esto sería cuando un estudiante paga a la universidad. Contribuciones. Las contribuciones son pagos que se realizan a la administración pública por una actividad que realiza la misma, pero que no ha sido solicitada por el contribuyente. Un ejemplo de contribución sería se construye una obra pública como puede ser una parada del metro que revalorice un terreno o una estación de Transmilenio que revalorice algún terreno. Ese sería un ejemplo claro de contribución. Impuestos son los pagos que se hacen a la administración pública sin que haya ninguna actividad por parte de la misma, sino por algo que hace el contribuyente, o sea, las personas que pagan. Un ejemplo de este sería el IVA, sería un impuesto que se le grava a la mayoría de productos. Bueno, en cuanto a los principios tributarios, puedo decir que el sistema tributario colombiano es territorial. Tal división radica principalmente en las economías destinatarias de los impuestos pagados por los contribuyentes. Serían impuestos nacionales. ¿Qué son los impuestos nacionales? Estos hacen referencia a los tributos recaudados y administrados por la DIAN. Un ejemplo sería el impuesto de renta, el impuesto de IVA. Estos serían ejemplos claros para los impuestos nacionales. Impuestos territoriales. A diferencia de los nacionales, son determinados por cada entidad territorial y van a parar a sus economías fiscales, como parte de los recursos que requieren para ejecutar sus planes de gobierno. Estos graban entre otros la actividad comercial, como es impuesto de industria y comercio, la propiedad inmueble, el impuesto al vehículo, el consumo de productos específicos como el cigarrillo. De acuerdo. De acuerdo con el artículo 363 de la Constitución, el sistema tributario se funda en principios de equidad, eficiencia y progresividad. Estos constituyen el marco general que guía la imposición de las cargas fiscales a través de las cuales el Estado obtiene los recursos necesarios para su consecución y funcionamiento. Es importante considerar que los principios de equidad, eficiencia y progresividad son predicables del sistema tributario en su conjunto y no de un impuesto en particular. Entonces, en estos términos, para la Corte tales principios constituyen los parámetros para determinar la legitimidad del sistema tributario y como ha tenido la oportunidad de precisarlo esta corporación, se predican del sistema en su conjunto y no de un impuesto en particular. El principio de equidad tributaria ha sido definido por la Corte como una manifestación específica del principio general de igualdad y comporta la proscripción de formulaciones legales que establezcan tratamientos tributarios diferenciados injustificados, ya sea porque se desconozca el mandato de igual regulación legal cuando no existan razones para un tratamiento desigual. El principio de progresividad tributaria dispone que los tributos han de gravar de igual manera a quienes tienen la misma capacidad de pago, equidad horizontal, y han de gravar en mayor proporción a quienes disponen de una mayor capacidad contributiva. Esa sería una equidad vertical. En cuanto al principio de eficiencia, también ha considerado la Corte que resulta ser un técnico del sistema tributario dirigido a lograr el mayor recaudo de tributos con un menor costo de operación, pero de otro lado se valora como principio tributario que guía al legislador para conseguir que la imposición acarree el menor costo social para el contribuyente en el cumplimiento de su deber fiscal, gastos para llevar a cabo el pago del tributo.
Del mismo modo, continúo diciendo la clasificación de las finanzas públicas. Entonces podemos decir que las finanzas públicas están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta relación dependerá la estabilidad económica del país y su ingreso en déficit o superávit. El Estado es el responsable de las finanzas públicas. El principal objetivo estatal a través de las finanzas públicas suele ser el fomento de plena ocupación y el control de la demanda agregada. La intervención del Estado, por lo tanto, se da a través de la variación del gasto público y de los impuestos. El gasto público es la inversión que realiza el Estado en distintos proyectos de interés social. Para poder concretar las inversiones, es decir, mantener el gasto público, las autoridades deben asegurarse de recaudar impuestos que son pagados por todos los ciudadanos y empresas de una nación. El gasto público, por otra parte, puede funcionar como estímulo del consumo. El Estado está en condiciones de generar puestos de empleo, lo que otorgará salarios a la gente, dinero y más, con esto la gente tendrá más dinero para consumir. Los impuestos suelen estar vinculados a los ingresos de las personas. A mayores ingresos, mayores impuestos por pagar. Hay impuestos que son considerados recesivos. ¿Por qué? Porque afectan de la misma forma a la población con menores ingresos y a las clases altas. De igual manera, voy a mencionar los tipos de tasas. Para comenzar, decimos que hay tasas por otorgamiento de documentos públicos. ¿Cuáles son estas? Estas son las que se pagan cuando se solicita copia de documentos oficiales, autenticaciones, legalizaciones y también cuando se solicitan pasaportes, cédulas, tarjetas de identidad, etc. La otra es la tasa por servicios de instrucción pública. Estas son las que se pagan a las escuelas secundarias o universitarias en algunos países. En nuestro país no se cobra este tipo de tasas porque los servicios educativos de gestión estatal son gratuitos. Tasas por servicios de energía. Son aquellas que se pagan por los servicios de energía eléctrica y también por gas natural. La tasa por servicios de agua potable es la que se debe abonar por el suministro de agua potable. Tasas por servicio de transporte son las que se abonan por el uso de servicios de transporte, son brindadas por empresas públicas o privadas. Tasa de seguridad e higiene. Esta tasa la cobran los municipios o comunas a las empresas y comercios y se trata de un porcentaje de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente. La tasa general de inmuebles urbanos, también conocida como tasa general de alumbrado, barrio y limpieza. Es la tasa que cobran a los municipios y comunas a todos los propietarios de inmuebles o terrenos por servicios tales como alumbrado, limpieza, desmalezamiento, barrio, recolección de residuos, etc. Bueno, de acuerdo a la información que se ha brindado, para finalizar, informo que existen distintos tipos de contribución. Voy a mencionar la contribución directa. La contribución directa es la que pesa sobre personas o bienes. Otra sería la contribución indirecta. Esta contribución es la que grava actos específicos de producción, consumo o comercio. La contribución territorial. Esta es la que se grava sobre bienes de naturaleza rústica o urbana. Y la contribución de guerra, que esta es la que es impuesta por los ejércitos a las poblaciones que ocupan. Son algunas de estas contribuciones, las contribuciones que se aplican para este sentido. Bueno, espero que le haya gustado la información. Muchas gracias por su atención. Que tenga un buen día. Hasta luego.